Hola, buenas tardes. Tenemos el gusto de estar nuevamente con ustedes los jueves a las 3 de la tarde para hablar nuevamente de cáncer de mama. Afortunadamente tengo hoy el gusto de estar con el doctor Arana, cirujano oncólogo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Otra vez, nuevamente juntos y con el gusto de estar aquí todas las tardes, los jueves. Muchas gracias, doctor Arana. Yo soy Joaquín Reynoso, soy oncólogo médico y particularmente hoy estamos reunidos para platicarles de un tema que yo creo que es muy importante y que puede ser muy beneficioso para ciertas pacientes. Lo titulamos como tratamiento neoadyuvante y cáncer de mama. Se oye muy formal, pero trataremos de hacerlo, digo yo, muy masticable y entendible para todas las personas que nos puedan estar viendo y escuchando en este momento. Ok, bueno, pues primero vamos a ver qué es eso de neoadyuvancia, ¿no? Efectivamente, ¿qué es un tratamiento neoadyuvante y que esté dirigido al cáncer de mama? Mira, hablando prácticamente del cáncer de mama y la neoadyuvancia, el objetivo de la neoadyuvancia es decir, es dar un tratamiento antes de lo que nosotros contextualmente hablamos, a mí como quirúrgico, es dar un tratamiento ya sea con quimioterapia previo a llevar a la paciente a un tipo de cirugía. ¿Cuáles son estas pacientes o cuál es la indicación de hacer este tratamiento neoadyuvante? Es decir, como habíamos mencionado en las anteriores conversaciones, habíamos visto que la intención del tratamiento siempre hay que dar soluciones pequeñas. Entonces, si tenemos un problema grande, por la intención de esta neoadyuvancia o de este tratamiento previo, es hacer este problema grande un poquito más pequeño. De tal forma en la que vamos a evaluar tres aspectos principales. Es decir, vamos a ver qué respuesta va a tener este tipo de tumor hacia la quimioterapia. Vamos a mejorar sobre todo en algunos casos la sobrevida global y el periodo libre de enfermedad. Y lo más importante que pues para mí como quirúrgico me importa más es que le voy a poder ofrecer a mis pacientes que eventualmente en un inicio no iban a ser candidatas a cirugía conservadora de mama, pues ofrecerles esta cirugía conservadora de mama. ¿Qué ventajas tiene? Pues simplemente que aquella paciente que inicialmente no considerábamos candidata a cirugía conservadora de mama, después de un tratamiento neoadyuvante, hasta un 60% de estas pacientes las vamos a poder ser o las vamos a poder brincar a este tratamiento que es conservar la mama y en todo caso también conservar el aspecto ganglionar de la axila. Oyéndote lo muy bien que lo describiste, prácticamente nos sitúa a una paciente que ya está diagnosticada de cáncer de mama. Sí, sí, O sea, sí. prácticamente utiliza... De hecho, muy frecuentemente pudiéramos o no utilizar el término de tratamiento de quimioterapia neoadyuvante. Entonces, prácticamente lo particular que percibo en tus palabras es transmitir que el paciente recién diagnosticado de cáncer de mama, o sea, prácticamente nos sitúa a pacientes que, que se identificaron un tumor en su pecho, se hicieron algún estudio de mastografía y eco, y ya en este momento tienen una biopsia que los cataloga como una enfermedad que se llama cáncer de mama. O sea, Ujú. prácticamente estamos tratando de explicar que es una paciente recién diagnosticada de un cáncer de mama. Porque podemos estar de acuerdo que, por ejemplo, las preguntas más frecuentes, tratarlo de decir de otra forma es, doctor, si en cierta forma ustedes consideran que el tratamiento de quimioterapia neoadyuvante es una buena opción para tratar mi cáncer, ¿en qué momento lo puedo? O sea, una pregunta sería, ¿quién lo decide? ¿En qué momento? Y otra pregunta muy frecuente es, ¿qué tipo de cáncer tengo?
qué pronóstico tiene o cómo me va a ir ante un tratamiento de cirugía, pero, pero explicarlo de otra forma, a lo mejor más entendible, sería en qué momento empiezo con tratamiento de quimioterapia, porque estaremos de acuerdo en una situación. La mayoría de las mujeres cuando recién se diagnostican, se les opera. Sí. O sea, sí, a mí me ha tocado, como un ejemplo, Arana, es que diga, doctor, ¿por qué me quiere dar usted primero el tratamiento de quimioterapia cuando todas mis amigas las operaron primero? Ujú. Mira, para ese caso, te digo, últimamente ha avanzado mucho lo que es el tratamiento de cáncer de mama y anteriormente a todas las mujeres, y como tú lo mencionas, todas las mujeres en cuanto les hacían autodetección, tenían un nodulito en la mama, se detecta que tiene ese nódulo, se toma biopsia y tenemos el reporte positivo para cáncer. Todas las mujeres y hasta la fecha te dicen, oye, es que tuve cáncer de mama, tengo diagnóstico de cáncer de mama, voy a perder mi pecho. Y de los 80 para atrás, a todas las mujeres era cáncer de mama y se les hacía la mastectomía radical, que es como la imagen que podemos ver. ¿En qué consistía la mastectomía radical? Es decir, consistía en quitar el tumor que venía de la mama y los ganglios que se encuentran en la axila de ese mismo lado. Obviamente teníamos resultados óptimos en cuanto al tratamiento de cáncer, pero tenemos resultados estéticos, funcionales y en cuanto a rehabilitación muy, muy drásticos. Digo, normalmente el seno para la mujer es muy importante y el llegarlo a decirle que lo va a perder, pues prácticamente la estás mutilando, ¿no? Y nuevamente en cuanto a la función, digo, a la hora de quitar los ganglios de la axila, tenemos algo de morbilidad, que es que todo el brazo, la gran mayoría de las mujeres cursaban con ese edema, ese brazo se les hinchaba un poquito más, les causaba dolor, les causaba molestias. Entonces, no nada más era ese sentido de pérdida de su pecho, sino también les agrega cierta morbilidad. Entonces, te interrumpo un poquito como para poder orientar esta plática en decir que empezar con un tratamiento de quimioterapia antes que se opere deja muchos beneficios para la paciente, ¿verdad? Exacto. O sea, empezar, si la mayoría de las mujeres es bien conocido que se operan primero, el hecho de primero dar el tratamiento de quimioterapia y después operarse va a beneficiar a una gran parte de estas pacientes. ¿En qué específicamente? Ok. Mira, esa es la intención de tener este grupo multidisciplinario. Hay pacientes o hay cierto grupo de pacientes que tenemos que el tumor es muy voluminoso en la mama o que el tumor tiene mucha actividad ganglionar en la axila. Entonces, ante estas pacientes que nosotros les llamamos localmente avanzadas, lo ideal, aunque yo quirúrgicamente le pueda quitar la mama, le pueda quitar completamente todos los ganglios de la axila, sé que mi resultado posquirúrgico va a ser muy traumático y muy doloroso o muy tardío en cuanto a rehabilitación. Pero si invertimos el tratamiento, es decir, primero le damos lo que es la quimioterapia neoadyuvante, obviamente, ¿cuáles son los objetivos de esta quimioterapia neoadyuvante? Primera, que disminuya el tamaño del tumor y ver la respuesta que va a tener o el comportamiento que va a tener este tumor con el tipo de quimioterapia y más adelante en el seguimiento. Segunda, si tengo un tumor muy voluminoso, muy grande, me va a permitir preservar la mama y hacer algo que se llama cirugía conservadora de mama. Y tercero, nuevamente la quimioterapia neoadyuvante también me aumenta la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad. Ahora, una paciente que veo que el tumor es muy voluminoso, que tiene mucha actividad ganglionar y que puede ser operada de inicio, pero sé que le voy a quitar completamente el pecho, que va a tener edema del miembro inferior, ya sea derecho o izquierdo, que va a tener mucho dolor, mucha molestia, y que de repente le dices, oye, ¿sabes qué? Es que te puedo dar la quimioterapia antes,
vemos la respuesta a la quimioterapia y en la mayoría de las pacientes, 60% de ellas, vamos a poderlas llevar a cirugía conservadora donde, como en la imagen podemos ver, simplemente nada más se quita el tumorcito que quedó en la mama y se estadifica la axila. Prácticamente vemos si esos ganglios continúan siendo positivos o negativos, ya no se extirpan completamente todos estos ganglios, las incisiones son pequeñas, se retira nada más el tumor, se estadifica la axila, es decir, con la biopsia de ganglio centinela, y la paciente prácticamente la morbilidad o las secuelas que vamos a tener para este tipo de cirugía van a ser mínimas. Digo, si te pongo el contexto entre que vas a perder toda la mama y en que nada más te voy a quitar el tumorcito después de la quimioterapia y nada más vamos a checar si los ganglios de la axila hay necesidad de dar algún otro tratamiento, pues creo que la respuesta... O sea, la respuesta la vamos entendiendo como que el hecho de invertir las cosas, ¿verdad? El hecho de invertir lo que regularmente sabemos que es primero operación y después quimioterapia, invertirlo probablemente, digo, más bien nos deja beneficios muy particulares al paciente, e incluso de ser una operación más grande a ser una más pequeña. Y la otra que quisiera complementar también es la situación de tener respuestas. O sea, hay un término muy frecuentemente empleado por nosotros que es decir, bueno, doctor, ¿cómo respondió? ¿Cómo respondí? ¿Cómo me fue? Okay. O sea, hay una parte de que dicen, bueno, ¿cómo me fue, doctor? Sería quién es el ideal que puede invertir esta opción de tratamiento? ¿Cómo sé que me va a ir mejor? O sea, prácticamente hay esta situación de hacerlo de esta forma nos está dando beneficios hasta en el tipo de cirugía, nos está demostrando que la paciente pueda tener una mejor respuesta, la paciente puede hay los tipos de respuesta, ¿verdad? Que nos hablaras en cierta forma de cómo sabemos que realmente al paciente le fue bien basados en invertir el tratamiento de quimioterapia y una cirugía después. Y la otra, ¿hay alguna paciente de estas que se beneficie más? Sí, digo, actualmente, antes nada más era cáncer de mama y decíamos mastectomía todas. Ya ahorita actualmente hemos visto que ha evolucionado esto del diagnóstico de cáncer de mama y hemos visto ciertos perfiles moleculares que va teniendo cada uno de estos tumores, porque no todos los tumores se comportan de forma igual. Hay unos que tienen un comportamiento mucho más agresivo, hay otros que tienen un comportamiento intermedio y hay otros que se comportan... O sea, dicho en otras palabras, el cáncer de mama tiene diferentes tipos. Exacto. O el cáncer de mama se le puede nombrar o llamar de diferente forma siendo cáncer de mama. Algo bien difícil, ¿eh? Sí. Alguien bien difícil de explicar que el cáncer de mama no es igual para todos. En el aspecto de nombrarlo o clasificarlo. Sí, exacto. O sea, al final de cuentas el problema es de que en la glándula mamaria tenemos pues las células glandulares, tenemos los conductos de la mama, tenemos la estructura que le da sostén a la mama, entonces de ahí pueden surgir diferentes tipos de cáncer, ¿sí? Por eso son la diferente modalidad y las diferentes subtipos y... Me voy a poner en el rol de la paciente. Doctor, ¿qué tipo de cáncer es el mío? Pregunta muy frecuentemente realizada. Doctor, yo sé que hay diferentes tipos de cáncer. ¿Cuál es mi cáncer? O la palabra más frecuente, ¿cuál es mi cáncer, doctor? No me desvío, es parte del tema, pero de palabra muy socorrida, ¿verdad? Doctor, este tipo de cáncer, ¿cuál es el mío? Porque sé que hay diferentes tipos de cáncer. ¿Cuál es el mío? Y hasta la complemento, porque muchas veces no viene la pregunta así. ¿Cómo sé que mi cáncer puede ser diferente para otra mujer? Bueno, para eso primero se toma la biopsia, tenemos el resultado y hay algo que se llama inmunohistoquímica.
Ante esta inmunohistoquímica es como tú, como yo, sabemos que somos hombres, pero esta inmunohistoquímica lo que nos dice ya es, tú eres Joaquín Reynoso y yo soy Ángel Arana. Esta particularidad de esta inmunohistoquímica hace esto, ¿sí? Es decir, tengo 10 mujeres que tienen cáncer de mama, pero igual, con la inmunohistoquímica podré decirles a este tipo de mujeres qué tipo de tumor tiene, cuáles son las características que tiene este tumor, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos tumores y el tratamiento individualizado que va a tener cada una. Porque sí, como lo mencionas, todas tienen cáncer de mama, pero cada una se va a comportar de forma diferente. Tema muy importante, y yo veo que tu forma de explicar a la paciente es muy similar a la mía, y yo voy a compartir mi forma de explicar cómo es que entendemos nosotros el cáncer de mama. El cáncer de mama para nosotros es como si dijéramos, en mi caso yo, Joaquín Gabriel Reynoso Toledo, cuando digo cáncer de mama es como si dijera nada más Joaquín, Uh-huh. ¿verdad? Sí, sí. Y Pero hay resulta muchos que, Joaquines. pero hay muchos Joaquines. Si me pongo Joaquín Gabriel, pues ya ahí se disminuye la posibilidad de que pues haya menos Joaquines Gabrieles. Uh-huh. Pero resulta que tengo dos apellidos, Reynoso Toledo. Y probablemente un Joaquín Gabriel Reynoso Toledo va a estar más difícil de poderlo encontrar. Exacto. Si eso le pongo mi clave de CURP, a lo mejor me hace único en todo Uh-huh. México. La inmunohistoquímica, yo lo explico así. Tener una biopsia más inmunohistoquímica es ponerle apellidos al cáncer. Y el hecho de ponerle apellidos a ese cáncer de mama, hace que ese cáncer de mama sea muy individual para la paciente y vamos a tener dos peculiaridades. Vamos a ponerle apellidos al cáncer, pero aparte vamos a saber cómo tratarlo. Y específicamente saberlo cómo tratar es saber qué tipo de cirugía le puede beneficiar al paciente e incluso qué medicamentos de quimioterapia vamos a poder emplear para ese tipo de cáncer de mama. Porque tal vez el cambio, como tú lo has mencionado, más trascendental en el cáncer de mama es diseñarle, casi los oncólogos o el grupo multidisciplinario es como un sastre. Le diseñamos el vestido o el traje a la medida de cada paciente. Sí. ¿Y cómo le diseñamos un tratamiento específico a cada paciente? Pues principalmente basado en el resultado de la biopsia, más el resultado de la inmunohistoquímica que nos pone apellidos al cáncer, y la otra, doctor, ¿en qué etapa estoy? O sea, la etapa clínica, cuando menos esos 3 parámetros, y a lo mejor me estoy quedando corto, nos hacen que sepamos qué tipo de cáncer de mama tiene la paciente, y así, en un trabajo conjunto, doctor Arana, cirujano oncólogo, doctor Reynoso, oncólogo médico, que realmente es especializado, que quiere decir que se está especializado en los tratamientos de medicamentosos para el cáncer, vamos a diseñarle un traje a la medida a la paciente y ver cuál es el mejor tratamiento en el que se pueda beneficiar tanto de una cirugía, tanto de un tratamiento de quimioterapia, para un beneficio muy particular. O sea, en otras palabras, no tratamos el cáncer de mama a todas por igual. Individualizamos y nuevamente diseñamos como los astres un traje a la medida para cada paciente. Yo lo explico así, es la nueva oncología. Es que esto es el nuevo tratamiento, digo, ya quedamos atrás en el aspecto de que a todas se les hace el mismo tipo de quimioterapia, a todas se les hace el mismo tipo de cirugía, toda mujer con cáncer de mama, cirugía, quimio y radioterapia. Digo, ya eso varía. Y tú lo acabas de mencionar de una forma muy clara, en el cual dices, sinceramente, cada paciente es individualizado, cada paciente hay que ver cuál va a ser
mejor tratamiento que le podemos ofrecer. Y para eso la mejor forma es estar en un grupo en el cual se llegue a ese consenso. ¿Por qué? Porque eventualmente yo como cirujano yo las voy a querer operar a todas, ¿no? De inicio. Pero también hay que saber decir en base a este comportamiento del cáncer, ver de qué se beneficia más, ¿no? Digo, si sé que este cáncer es relativamente agresivo, pero que responde bien a la quimioterapia y que eventualmente está en el límite en el que no le puedo ofrecer tanto una cirugía conservadora de mama, pues lo platico contigo y te digo, mira, tengo esta paciente. Y a eso vamos. ¿Cuál crees que sea el grupo de las pacientes de cáncer de mama que mejor se benefician dándole esto y por qué tú lo crees? Pero traducido al español, Arana, para las personas muchas que nos oyen y nos ven, como para entender más claramente lo que queremos a veces buscar para el paciente. Sí, digo, en cuanto a inmunohistoquímica, pues los que más se benefician son los que tienen sobreexpresión HER2. ¿Y eso cómo lo busco yo en mi reporte de inmunohistoquímica? Bueno, normalmente suena difícil, pero al final de cuentas en el reporte de patología, y por eso es la intención de que sea revisado por un grupo de expertos, porque no me dejarás mentir, pero muchas veces nos quedamos en que nada más dice positivo para carcinoma y en algunas ocasiones los detalles finos vienen ahí, donde sabiendo que digo, pues ya sé que es cáncer, ¿no? Pero pues ahí es cuando entra el detalle fino del oncocirujano o del oncólogo médico, donde ya solicitamos este apellido y O sea, el apellido de cáncer de mama que más más va a recibir beneficio de este tratamiento de quimioterapia es lo que conocemos como HER2 enriquecido, que ese es como lo puede nombrar el patólogo. ¿Cómo lo encontramos en el reporte de inmunohistoquímica? HER2 neu dos cruces. 3 cruces, o que a la vez se traduce como positivo. Tal vez es el grupo de pacientes con cáncer de mama que creemos en conjunto, tanto el que da el tratamiento de quimioterapia, tanto el que lo opera, que puede ser el grupo de pacientes que incluso se pudiera desaparecer el tumor en el aspecto clínico, o sea, en lo que toco, en el aspecto radiológico que no se vea el tumor, y la otra, que después de ser operada la paciente, esa pieza quirúrgica, ese tejido que se manda a estudiar con nuestro amigo patólogo, le llamo yo, nos diga que no tenga ya células tumorales. Entonces, prácticamente buscamos en todo ese cáncer de mama el grupo de pacientes que más se puedan beneficiar, pero mucho dependiendo de cómo empezó la situación de la enfermedad. Por eso nuestra insistencia, y ahí pongo que podamos diagnosticar más tempranamente a las pacientes, o sea, traducido al español, que vengan con tumores más pequeños, eso nos va a poder ayudar a que tú y yo en conjunto pudiéramos ofrecer a lo mejor un tratamiento más acortado en tiempo, con menos posibilidades de un posible riesgo, y que a lo mejor sea una cirugía más pequeña en la cual a lo mejor la paciente lo pueda pues sobrellevar, como tú lo has mencionado, estéticamente, a no perder su pecho. O sea, creo que la preocupación siempre de octubre es de alguna forma llevar esta información muy valiosa, que nosotros la entendemos muy bien como oncólogos, pero hacerla cada vez más masticable, más entendible, sí, más pues principalmente entendible para que la paciente pueda incluso hasta proponer, ¿no? Arana, decir, bueno, oiga, yo sé esto, yo investigué esto, no me tocará esto, doctor. ¿Verdad? O sea, hacerlo de una forma en la que la paciente también colabore en su... O sea, que no solamente la decisión sea entre tú y yo, sino que también la paciente opinen, ¿no? Y que uno sea también receptivo de decir, sí, cierto.
Es que, digo, esa es la intención también de estas pláticas, ¿no? De que la paciente a la hora de que ya llegue a la consulta, que a la hora de que ya tenga o se sitúe en esta situación de diagnóstico de cáncer, y hablando estrictamente de cáncer de mama, ya haya tenido este tipo de acercamientos por redes sociales, por YouTube, por lo que tú quieras, ¿no? Y que ya tenga esta información, porque aquel paciente que tiene la información lo más cercana posible a la veracidad, ¿no? O sea, lo más cercano a lo real, va a tomar decisiones, primero, más conscientes, segundo, más orientada, y tercero, la paciente va a llegar y te va a decir, ¿sabes qué? Yo sé que tengo cáncer de mama, he visto varias informaciones y de acuerdo, ya nada más vengo con usted para que me diga cuáles son las opciones que tengo. Obviamente se individualiza el tratamiento de cada una de ellas, y así ya puedes decirle, tu cirugía puede ser desde una mastectomía radical, desde una cirugía conservadora de mama, te puedo llevar primero a cirugía, después quimioterapia, o te puedo dar la neoadyuvancia para ver la respuesta que vamos a tener a este tumor, poderte llevar en un segundo término una cirugía no tan agresiva, no tan radical, sin tanta repercusión clínica, y que va a ser una forma más llevadera de este tipo de cáncer. ¿Sí? O sea, que la paciente tenga, a pesar, como dijéramos, a pesar de que la paciente no es médico, tenga la suficiente información como para que también colabore en la toma de decisiones, ¿no? O sea, no soy médico, pero tengo la información suficiente como para decir, oiga, doctor, ¿por qué me va a operar primero y no me va a dar tratamiento de quimioterapia después? ¿O por qué no me lo hace al revés, no? O sea, Sí. teniendo el mínimo de información como para que también la paciente colabore en, en el diagnóstico, en el tratamiento, es válido, ¿no? Digo, es válido que también colabore la paciente para las tomas de decisiones, ¿no? Sí, y más porque, digo, como todo en esta vida, cuando se presentan los problemas, es cuando más opiniones dispersas tenemos. Y ese es un punto clave, o sea, porque pasa Son esto. como los extremos. O tengo demasiada información que no pueda entender, o casi no tengo información de dónde tomar una decisión, ¿no? Como que podemos considerar que tenemos dos extremos, ¿no? El nada de información o el demasiada información que no llego a entenderla, Que no ¿no? llegas a entender, y que no llegas a poder llegar a tomar una decisión, porque te hacen el diagnóstico de cáncer de mama y automáticamente la vecina, la hermana, el O la amigo de un experiencia primo. previa, ¿no? A veces la experiencia previa nos hace suponer que nos va a ir, vamos, que va a suceder lo mismo. Cuando yo creo que de entrada hemos tratado de explicar que si a cada quien se le diseña su traje a la medida, entonces su situación va a ser muy individual y diferente por cada paciente. Sí, exacto. Porque si tenemos ese rango que a partir de los 40 años en adelante, entonces tenemos de 41, 42, 43, 44. Uh-huh. Tenemos tumor chiquito, mediano, más grandecito. Tenemos tipo histológico, según la biopsia, pues cuando menos en dos. El tipo de la inmunohistoquímica, el receptor de estrógenos, el receptor de progesterona, el HER2, el triple negativo. O sea, prácticamente tenemos un abanico de opción, vamos, de tipos de cánceres que que se van identificando por medio de los estudios y que vamos individualizando por tipo de por etapa, todavía mezclar la etapa, ¿no? Que creo que es brevemente oportuno decir que es, pues, la relación, cómo se decide incluso la cirugía, ¿verdad? O sea, creo que este tema va para todavía que lo dividamos en partes, para tratar de compartir una información clara en la que al paciente le ayude a tomar decisiones. Sería muy positivo que cada vez las pacientes, como a veces nos ha tocado, doctor, traigo mi lista con 10 preguntas.
O sea, creo que a los oncólogos nos gusta mucho que colabore el paciente para su mismo tratamiento, ¿no? Y a la vez decir, bueno, le toca cirugía tal, le toca tal tratamiento por esta información. O sea, hay que empoderar al paciente en la toma de decisiones. Es que el paciente al final de cuentas es el que va a recibir el tratamiento y él debe de formar parte de esta estructura. Ya no él ya no ya la intención es de que él ya no sea el espectador, el de qué me va a decir, qué me va a hacer, lo que el doctor diga, lo que digo, sí, al final de cuentas la decisión se toma, pero la decisión se toma en base a lo que también el paciente requiere, porque también el paciente al tener múltiples opciones, pues ya decides cuál es la que mejor quieres para ti. Antes te decían cirugía y luego quimioterapia. Ya. Pero ahora la opción del paciente es, no, doctor, fíjese que yo no quiero preservar el pecho, yo quiero la mastectomía y reconstrucción. O sabe qué, doctor, yo quiero preservar el pecho. Ah, ¿sabes qué? Podemos llevarte en adyuvancia. Arana, creo que hemos rebasado el tiempo y este tema va para más, pero creo que tenemos la posibilidad de poderlo dividir por secciones con el objetivo de poder brindar mejor información para la toma de decisiones para la paciente. Como conclusiones finales, ¿qué podrías decirnos como para terminar este en vivo? Pero casi coincido y me adelanto a la conclusión mía de que vamos a tener que, nuestro fiel propósito de esto es poder traerle la información que puede haber en cualquier otro hospital, pero particularmente tratarlo de hacer más entendible para el paciente. Y por otro lado, a lo mejor dejarle tarea al paciente de que ellos por su mismo medio traten de investigar esta información para empoderar al paciente para la toma de decisiones. Pero últimas conclusiones que tú puedas ayudarnos a tener para ponerle fin a de uno de muchos pláticas o temas relacionadas que yo creo que tenemos el compromiso de estar dando cada jueves a las 3 de la tarde aproximadamente con nuestros diferentes grupos de especialistas en este tema muy particular que es cáncer de mama, pero en otros muchos temas más, ¿verdad? Para poder ayudar a las pacientes a ofrecerles un tratamiento, pues no sé, más adecuado a su enfermedad, pero también tomando en consideración sus opiniones y poder atenderlas mejor. Alargué mucho la conclusión, pero pido que tú puedas darnos tus conclusiones y nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde para continuar con este tema u otros más en beneficio de las pacientes. Sí, que es lo más importante, ¿no? Cosas con lo que nos tenemos que quedar el día de hoy es, no siempre todas las pacientes deben de ser llevadas a cirugía y después a todo el resto de los tratamientos, ya háblese de quimioterapia o radioterapia. Existe algo que se llama neoadyuvancia, es decir, si tengo un problema grande, un tumor voluminoso, puedo hacerlo más chiquito con la ayuda de la quimioterapia y eso me ayuda a mí como cirujano a ofrecer más o un amplio panorama de cirugías, ¿sí? O una cirugía en la cual pueda tener menos morbilidad para la paciente y la recuperación sea mucho más rápida. Entonces, cada tipo de cáncer de mama, aunque digamos es cáncer de mama, cada subtipo, cada grupo en específico de paciente, por la edad, por la forma de presentación y por el tipo molecular que llega a presentar el tumor, va a tener un tratamiento específico, estructurado y bien individualizado, de tal forma en la que aunque las dos mujeres sean de la misma edad, van a tener tratamientos completamente diferentes. Pero al final de cuentas, el tratamiento y el resultado va a ser
pues llegar a lo mismo, ¿no? Que es la curación, tener un buen resultado si se permite, y actualmente con los nuevos tratamientos y con esto que es la neoadyuvancia, resultados estéticos favorables, y no por último ni menos importante, lo que más nos importa a nosotros, pese a todo lo demás, es resultados oncológicos. Digo, lo que más nos importa es tener, que es erradicar el tumor y curar el cáncer, ¿no? Entonces, al tener un tratamiento multidisciplinario, el objetivo es llegar a ese. Aunque digamos, te voy a dar quimioterapia primero, te voy a preservar la mama, la intención es que la sobrevida o el resultado final sea llevar a la paciente a la curación si el tumor lo permite, que la gran mayoría de las veces tiene buen pronóstico, y segundo, tener por resultados estéticos y oncológicos adecuados. Me encantó tu conclusión. Yo creo que lo que hemos estado tratando de explicar lo resumiste muy bien en lo más importante que a lo mejor buscamos en toda la paciente, que es la curación. O sea, el objetivo principal de todo es tratar de armar algo que beneficie a la paciente en la situación de curación. Y me encantó tu conclusión y me gustaría seguir participando contigo en estas muy valiosas Sí, claro. pláticas, y muchas gracias a todos por estar presentes en nuestro en vivo, y pues ánimo. Ánimo. Seguimos luchando contra el cáncer.